Ahí bien, lo habíamos dejado acá. A ver si se escucha el juego. Se escucha bastante bien. Muy bien. Vamos a seguir haciendo las misiones como veníamos haciendo. La verdad que maravillosamente. Tenemos esta misión de nivel 24, que estoy viendo que es la más peque. Terapia de choque. Mirá, podríamos hacer esta también, mirá, nivel 24 también. En un Vic. Estuvimos en un Vic. También tenemos esta de nivel 19. Y tenemos esta de nivel 14 en Carmoren. No podemos hacernos TP a Carmoren, ¿verdad? O sea, ni bien aparece ahí. Pero todavía no tenemos nada como para... ¿No? Ahí va. No, no. No podemos hacernos TP. Era una duda de que me había nacido la otra vez. Muy bien. A ver. Tenemos entonces la misión secundaria, ¿verdad? No, el contrato de nivel 19. El prometido desaparecido. Ah, recoge tu recompensa. Encima ya lo hicimos. A 2000 para. Está en otra isla. Está en otra isla. Tepardo, Pedazo de cacho de tepardo que no vamos a hacer. Sin ningún tipo de duda aparte. Me imagino que estará por acá. Ahí está. Qué lástima que hoy no tengo el día libre, porque me gustaría hacer todos los signos de pregunta. Pero bueno, no se puede todo, gente. Till Yalmar split its massive skull. Thought see you not from round here. What's brought ye to Speakerog? Heard you've got a job for a witcher. Aye. My sister's near drilled a hole in me gut, pestering me. Notice, hoping she'd let up. Truth be told, didn't really expect anyone to take an interest. What's this about? My sister's betrothed. He's disappeared. Folks say he done a wrong. Pero bueno, Chescu, buenos días. She saw a beast carry him off. ¿Cómo andamos? Found an old echidna in a cave on the shore. Tough beast, but I killed it. Treacherous, those caves. Folk used to make sacrifices to mill you seen there. So Brit spoke the truth. And echidna nabbed her nils. Feel like a damn fool now, not believing me own sis. Take this. Hard work deserves payment. Farewell. Claro, cuando las haces al revés, o sea, cuando matas al bicho antes de agarrar la misión, lo que pasa es que no podés regatear. A ver, tampoco es que ganes tanto, ¿no? No hay tanta diferencia entre regateo y el premio normal, así que como que no viene a importar mucho. Ya todos los signos de pregunta que tenemos para sacar, boludo. Y ya les voy diciendo que los voy a hacer todos, es que vamos. Bueno, si me conocen ya saben que lo voy a hacer todo. Digamos que no es un secreto para nadie, pero los voy a hacer todos, O sea, me voy a volver puto loco, olvídate. Olvídate. Muy bien. Está realizada. La siguiente era contrato de brujo. Tengo una de nivel 22 y una misión secundaria de nivel 24, ¿no? Está, si vamos a hacer esta. El corazón del bosque. ¿Dónde queda? Ahí.
Muy bien. Tenemos... Ah, tenemos... Listo. No, yo... O sea, cuando está en otra isla me hago TP, pero si hay un barco ahí, está. Si está a la mano. Porque el tema es que, claro, la búsqueda del barco es un poquito... tediosa. Tener que estar caminando por la orilla hasta encontrar un barco para poder... Es un poco un dolor de pija, la verdad. Buen día, padre. ¿Cómo va ese brujo? Bien de bien, padre. Bien de bien, la verdad. El capítulo bueno, de ayer. Del día anterior, del sábado, fue una fucking locura. Pasó de todo. Che, Skull, te estoy por escribir. Hace un montón de tiempo, pero no te escribo. Hoy te iba a decir para hacer el segundo capítulo de A Way Out. Que aparte me da gracia que se publicó justamente hoy el episodio 1 en YouTube. Pero no tengo el día libre, ¿sabes? No tengo el día libre, ahí está el barco. Voy a tener que irme a trabajar ahora en un rato. Así que... No sé si podrás mañana de mañana en una. ¿Te parece? Ya lo dejamos pactado y mañana me hago un break del brujos. Hacemos ahí a Way Out ricolinamente. Mañana sí. Ah, impecable. Hacemos como la otra vez, de mañana. Yo creo que mañana no tengo nada. A menos de que me hayan puesto un examen o algo. No creo que me pongan un examen de un día para otro. Así que... En una si podés. ¿No se sale tu nick del directo? ¿Puede ser? O sea, está saliendo tu nick pero no tu chat. Sí lo veo. ¿What? ¿Para? Se me rompió el chat. ¿Darlo? A ver ahora. O sea, salía tu nick, pero no salían el texto y no se iba. Ahora, ahí va. A veces viste que una pequeña reiniciada. A veces una pequeña reiniciada arregla todo. Acá sí que los barcos, son una prioridad, Qué belleza de juego, loco. Mira, es amanecer. Va a atardecer. ¿Qué será? Amanecer, ¿no? Es un amanecer. Es. Ah, claro, no lo pueden ver porque está abajo mío. A eso me refería. Mira eso, padre. Mira. Mira qué bien logrado. Qué barbaridad. Es una barbaridad este juego, loco. Es que... Bonito no. Lo siguiente, es una barbaridad. La verdad, lo que va a ser cuando terminemos este juego, hablar de él. Tengo muchas cosas que decir. No todas buenas, Como todo juego tiene sus cositas. Pero vamos, en mi top, En mi top. En mi top está. Pero vamos, me lo he vivido, la verdad. Y creo que es como recomiendo jugar este juego. Hay que vivirlo, si no, es que no le vas a sacar el brillo que podés sacarle. Vos encantás, che, me he perdido tus streams. Justo en esta semana tuve un estreno muy fuerte que me ha sacado canas verdes. A la verga, ¿eso? Pero ¿por qué sonó como un lobo primero? No entiendo. O hacen ese ruido las ballenas. Terrible. Y después veo a posteriori ahí me llega la notificación. Chesco está en directo y yo la concha de la lora.
Laburo de mierda me está haciendo perderme los directos del Chesco, loco. Perdonable. Me pregunto, y por eso siempre estoy como que dando vuelta a la cámara. Me pregunto si en algún lado pondrán tipo un monstruo marino. Tipo alguna serpiente acuática o algo así. Sería muy bueno. Que no escuches agua y te fijes si sea como una serpiente gigante o algo así. Habla con Sven sobre el contrato del espíritu del bosque. Escondite de contrabandista. ¿Cuánto escondite de contrabandista, Vamos a agarrar una buena cantidad de cosas cuando nos pongamos a hacer eso. Me parece... Pará, estoy llegando, pero tengo que ver en dónde... Ah, está bien. En que desembarca ya. Puedo ir caminando después. Jen debe estar hasta las pelotas ya, hijo de puta. Pero te dije que nos veamos acá. ¿Dónde verga estuviste? A ver, pasó un montón de cosas, o sea... En una cambiamos hasta de reinado, tal. Es que bueno, entenderá. Que vamos, tener el faro que quieras, ¿sabes? Que nadie te diga cómo hacer un faro. Va pescando, tranqui. Ram bike. Oh, that herring stench is awful. If it bothers you, why'd you become a fisherman? Dan fished. Did his dad's dad. Watch yourself, white hair. Well, I've no family tradition of that kind. Porque el caballo aparece en el agua. I know your kind. Let's go. Acá, sí. You spied a dragon? Told him myself, don't enter the wood. Blackberries wanted to. We've offended him, Sven. The woodland spirit seeks revenge. This here is him saying we... Es uno de estos. Offended him. The monster's killed 5 already. He doesn't give a rat's arse about paths or tracks or me or you. He's a plowing beast from the plowing forest. Split his ribcage. A strong one, this spirit of yours. That's so. And who might you be? Geralt. I'm a witcher. A killer for hire. What do you seek here? Saw your notice. What notice? This village is home to decent folk only. You won't find any work here. Sure about that? Beast that did this, it's aggressive and incredibly strong. I can help you for a price. I like this man. Ply your trade, Witcher. I believe we will agree terms. Birds pecked apart his entrails. And here, tooth marks. A large dog, a wolf maybe. This the way it always kills? Only cowards. Sabemos qué es. Aunque ahora no me sale el nombre. With the hearts of Uno de los mejores diseños del juego, la verdad, en temas de monstruos. death. Who or what is this woodland spirit? Tell you what, it's not.
any of your concern. It's a common beast. Murders any man who ventures into its territory. Exhaustive as descriptions go. What is... Anyone seen it for themselves? No man alive has. Great. Really helpful, all of you. You said the creature wants revenge. Why? For what? Our forefathers hunted with spear and knife. This pleased the woodland spirit. He let us live in peace. We never knew hunger. He killed back then too. He's always killed. How many lads died trying to become hunters? Now, since our hunters died in the war, the beast turned even more bloodthirsty. We are uncreate. What others buy with gold, we buy with our lifeblood. We are slaves to fear spread by blind fools like you. These woods are ours. High time we put an end to this beast. El viejo quiere dejarlo en paz y el otro quiere matarlo. Obviamente me conviene matarlo, o sea. Heard enough. You've got a monster problem, that's clear. Just not sure you want it solved. Oh, we do. Come see me. We'll figure us a fair price for the beast's head. Our little talk while I looked over the corpse? Not nearly enough. Need to look around, figure out what I'm up against. Be not rash, killer. It's not too late to bring back the old ways. I'll decide what to do. But start collecting coin, just in case. Ey, yo lo mato. A mí no me interesa, la verdad. Let our Shalmar Qué viejas tradiciones ni qué viejas tradiciones. Este tipo es un... ¿Cómo se llaman estos? ¿Espectro? Ah, mira. ¿Qué más? Un IMS. Qué zarpado que aparezca. Bueno, a ver si apareció el miasma rojo también. Era obvio. Qué bien, loco. Qué puto pedazo de cacho de juego, loco. Es una barbaridad. Es una barbaridad de juego, ¿eh? Bueno, pero pará. ¿Qué era? ¿Un relicto? No era un relicto. ¿Maldito? No. Tampoco. ¿Híbrido? No es un híbrido, ¿no? Me sale espectro porque por obvias razones, pero no, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Un demonio? ¿Y dónde están los demonios? ¿Por qué no me aparecen los demonios? Bueno, me estaría faltando los diferentes tipos de vampiros, ¿eh? Qué lástima que me perdí la experiencia de pelear contra un vampiro superior, loco. Acá está, relictos. Puede ser un Kernun o un Lichen. Creo que es un Lichen, porque los Lichen tienen el tema de los cuervos y los lobos, creo. No sé si tengo... Mira, no tengo. Pero un poquito que... Me pongo ahí con... granadas y eso. Rompí el juego. Vamos a ver. Me puedo... Voy a tener que cargar la partida. Guarda acá. Creo que... Me la guarda con el bug, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dije que no es perfecto? Mente medité. Es algo que puedo hacer en el juego, ¿no? Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. The druid Ermion, however, had no intention of letting Yennefer examine the woods, so Geralt and Yen sought out Jarl Kraken Kricht, who helped break down the druid's resolve. Ahora me puedo mover. Me puedo mover. Perfecto. Ah, mira, estos tipos se tenían que ir, por eso no... Tal.
Got a trail to follow. Wonder where it leads. Bien, tengo las granadas. Thin and deep cuts, not unlike a razor. Pero vamos, es un Lichen con toda la fuerza. Smashed bones. That takes strength. No point in trying to parry its blows. Come on! Me voy a poner el aceite para que termine rápido esto, porque no quiero perder tiempo con los lobos estos. Me puse aceite para malditos, nada que ver. Deberías estar muerto, por favor. Te bugueaste. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Me pegó en el bug. Me pegó en el bug el hijo de perra, ¿eh? ¿Hay algo? Hay muchas cosas, creo. Sharpened its claws, or just Qué marked raro. its territory. Leshen. Male. Very old. Damn it. Probably marked one of the villagers. Nunca había visto que un Lichen afilara sus... Lee el bestiario, dice. Pero ya lo leí. Ya lo leí porque soy un ansioso de mierda. Espíritu del bosque. A ver. Un Lichen fuera del ordinario. El Lichen ordinario es con diamarita, con relictos y fuego. Y este es diamarita, relictos y fuego. O sea, no necesito leerme el lore. A ver, dale, vamos a leerlo. Algunos monstruos son tan poderosos que los lugareños los adoran como si fueran dioses. Tal era el caso del Lichen que moraba en el bosque cercano de la aldea de Farlund, en Skellega. Los ancianos estaban totalmente convencidos de que el monstruo velaba por ellos y que los defendía de sus enemigos y adiestraba a sus cazadores. El brujo no estaba tan seguro. Los Lichens son criaturas malvadas y egoístas. Y el brujo... y el viejo Lichen que vivía en el bosque cercano de Farlund no era una excepción. Geralt sabía que en caso de intentarlo librar a los aldeanos del influjo de su supuesto protector no sería tarea fácil. El Lichen conocido como el espíritu del bosque era tan poderoso que incluso había dominado el arte del marcado. Entonces eso es algo nuevo, eso no pasaba antes. Que le permitía introducir su esencia en uno de los habitantes. ¡Hostia, perro! De Farlund. Mientras que esta desdichada alma permaneciera con vida cerca de la aldea, el Lichen renacería siempre junto a su guarida. O sea que hay que hacerle como una limpia al tipo este. Porque aunque se eliminara el marcado, matar al Lichen no sería tarea fácil. El monstruo imponía obediencia a las criaturas del bosque. Así podía pedirles ayuda a los lobos, los cuervos e incluso a los árboles. Por suerte tenía un punto débil. Era vulnerable al fuego, sobre todo si procedía de la señal de Igni. ¡Oh, baby!
O sea que alguien está tipo en plan... Habla con Harold acerca de Erlichen, no habla con Sven acerca de Erlichen. La cagada es que habla con tal o habla con tal. No me quiere decir, o sea... Puedo hablar con el viejo. Killing the ice giant, eh? O puedo hablar con el joven. Yo quiero hablar con el joven para matarlo. Pero el tema es de que si lo mato, va a volver. A ver si dice algo de la misión. No, solamente habla. Porque, claro, el viejo debe estar marcado. Por eso como que lo quieren. Porque está como que por el tema del marcado. La primera pista de Geralt, Geralt prometió ayudarlos, aunque todavía no sabía cuál era de las partes. Tenía razón. El brujo usó su sentido común y decidió que lo primero que hará sería averiguar qué era realmente el espíritu del bosque, porque había empezado a asesinar. Mi pregunta es, ¿puedo hablar con el viejo para poder sacarlo de alguna manera con Ard o algo así del marcado? Y así poder... ¿no? O capaz que tengo que hacer algo en el marcado. Porque el marcado no es en él, sino que es... pero el tema es de que marcó por todos lados. Ah, no, esto no es un marcado. Esto simplemente es un árbol. Tendré que hacer algo con el marcado. El tema es que ¿qué? Porque el marcado está en la piedra. Plan... Acá. El marcado está en la piedra. En estas. Puedo romper la piedra. ¿Tomarla? ¿Quizás? Pues no. O sea, yo quiero matar al bicho, pero tengo miedo de que hable con el viejo y que bueno, a ver, en una puedo ver las opciones, ¿no? Si una de las opciones no es... Unos... No quiero hacerle daño. A ver qué opciones tengo con el viejo. Didn't have many friends, did he? Folk aren't willing to look at this kind of death today. But in the past, I remember, I was just a lad. Lugos Herlip led a raid on our village. Found nothing but silence and fog. I could barely make out my pa and my uncles lying in wait behind the trees. I remember how they hunted down one warrior after another, and once they surrounded Herlip himself, well, I believe he'd rather have faced the woodland spirit. Your spirit is a very old Leshen. He's dangerous, but I should be able to deal with him. Rid us of him. Yet he's what made us invincible. Turned us into great warriors. ¿No hay otra forma? No entiendo. Maybe I wasn't clear. The woodland spirit is a monster. Cut with a sword, he'll bleed and die. Like you, like me. He's much more. Thanks to him, the woods teem with game, and our women bear strong babes. The power of the woodland spirit makes us the best hunters in the Isles. True, not every lad who sets out to be a hunter survives the sacred ritual. But aren't witchers made at similar cost? No entiendo lo de ¿no hay otra forma? ¿Cómo que no hay otra forma? Es que veamos, es que quiero ver si se destraba una opción para liberarlo a él. Porque él es el marcado. Si yo voy y mato a Erlichen, Erlichen va a volver. Back by the tree, you said you know another way to stop the Leshen. We must return to the old path.
restore the old ways, roam the woods with knife and spear, fight on even terms and prove our valor. That would please him. Our ancestors placed the Covenant Stone in the woods, laid sacrifices of prized game on it, and thus made a pact. Do as they did. Go south along the brook, submit to the trial by burning a sacrifice of wolves' hearts on the sacred spot. Haré lo que me dice. Será mejor matar a Arlishan. Aún no lo sé. Que la cagada es que no es eso. O sea, quiero matarlo, pero el tema es de que va a volver. Haven't decided what to do yet. Try to kill the woodland spirit, and you'll bring his wrath upon us all. Probaré primero tu método. Ya veremos. Gotta give this some thought. So long. O sea, eso es lo que dice, ¿no? Era un relicto. Ahí está. Geralt sabía que en caso de intentarlo, liberar a los aldeanos del influjo de su supuesto protector no sería tarea fácil. Erlichen, conocido como el espíritu del bosque, era tan poderoso que incluso había dominado el arte del marcado, que le permitía introducir su esencia en uno de los habitantes de Fireland. O sea, es él, es el que tiene la esencia, o sea, es porque está defendiéndolo de alguna manera, ¿no? Mientras que esta desdichada alma permaneciera con vida cerca de la aldea, Erlichen renacería siempre junto a su guarida. Mientras que esta desdichada alma permaneciera con vida cerca de la aldea, ¿y no que sí? Espera un segundo, por favor. Perdonen, pero un amigo quiere entrar a su cuenta y yo le estoy manejando la cuenta. Así que es como que... Muy bien. Mientras que esta desdichada alma permaneciera con vida cerca de la aldea, Erlichen renacería siempre junto a su guarida. Ese es el tema. Pero aunque se eliminara el marcado, matar a Erlichen no sería tarea sencilla. El monstruo imponía obediencia. O sea, aunque se eliminara el marcado, hay que eliminar el marcado, O sea, hay que matarlo a él. Pero no sé si, claro, no sé si eliminar el marcado es a la persona marcada
o a la marca. Voy a ir a ver si puedo hablar con el otro. Capaz que me sale una opción de, mirá, por lo que sé, los Legion, hay alguien marcado, creo que es este viejo. Y hay que meterle duro. Went to look at the tracks in the woods. Spirit sure knows how to make an impression on intruders. Told you, he likes killing. Almost certain we're dealing with an old Leshen. An ordinary beast then, just as I said. Not so ordinary. Monster like that's a serious threat to the village. And to me, if you decide to hire me. Oh, don't you fret. We'll have the gold. Just one small problem. The Leshen's marked one of you. As long as that individual lives near its domain, the beast can't be killed. Not completely. Sooner or later, it'll be reborn. Exacto, ahí va. Harold, I'm sure of it. You heard him. Words aren't enough. Gotta find the mark my way. Folk won't believe you. They'd never listen to an outsider accusing one of their own. But you find the marked one, and I'll handle the rest. Gotta use my senses. Find the one marked by the woodland spirit. ¿Cueros? Will Sven visit today? The Leshen's chosen the girl. Damn it. What? No era el viejo. Ah, terrible. Yo ya la iba a recontra rematar, ¿sabes? Hey there. Swaddle all living creatures. So, find out who's mates with the beast? It's not intentional. The marked individual has no idea. You don't know the elders like I do. Every last one of them codgers would surrender his mother to please the monster. And no point in mincing words. Said yourself, the monster's helper must die first. Ah, o sea, tiene que morir sí o sí. Hostia perro, Hostia perro. O sea, no hay forma de liberar la marca. Tienen que liberarse del marcado. Podrían desterrar al marcado. Pero claro, eso no es liberarse del Legion. Es que el Legion deje de molestar a esta aldea. ¡Pah, loco! O sea, pensé que podía hacerse algo, ¿entendés? La puta madre. Debo matar al monstruo. Deben sacrificarse cosas. Siento. Porque si sacrifico a los lobos, ponele que en una se calme el tal. Pero claro, en algún momento puede volverse loco de nuevo y puede volver a matar. Y va a matar a más de a uno. El mal del... El menor de los males en una... Podrían desterrar al marcado, claro, pero... If you want me to kill the Leshen, you gotta get rid of the marked one. Do you hear the Witcher, people? If we want to live, we gotta slaughter the elders. No mercy. Pero no es, claro. No es uno de los ancianos, es Hilde. ¿Hilde se llamaba la piba? Never said the beast marked one of the elders. Who then? The woman you were talking to, Hilda. Kill the witch. Hilda? But she's one of us. No mercy, Sven. We all heard... Ah, mirá. Cuando se trata de tu waifu, no gritas tanto, Thought you liked the girl. I did what I had to do. Your turn. Terrible. Y ahora hago los sacrificios del lobo. Need to destroy all the totems before I find the beast.
Esto era solamente pegándole, ¿no? Terrible. El coso de Legion tiene más poder que muchos enemigos. Bueno, empezamos esta vaina, ¿eh? Empezamos esta vaina con toda la fuerza. Ah, muy bueno el diseño de Legion, loco. Pero pará, loco, qué violento. Era un relicto, ¿no? Habíamos dicho. Sí. Relicto. ¿Estás muerto? Ahora sí. Me quemé por los restos, la concha de tu madre. ¿Se imaginan que moría? Come on.
La verdad que un diseño súper original la de Legion, ¿eh? Muy pero muy bueno. What's that supposed to be? Why would they do it? ¿Hay tantos muertos? ¡Ay, qué horrible! ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tantos muertos? Pensé que era la chica de tal, pero... Bo, hice todo bien, loco. ¿Qué pasó? Empezaban a matar a todo el mundo. Look at this. Told you the Witcher had solved this. What happened? Salado. Rid us of the beast. We rid ourselves of its accomplices. Don't worry, our agreement stands. I earned your coin, you did. Se empezó a matar gente el tipo este. Nothing's changed. Leshin's gone, true, but a murderer still haunts the village. Salado. Witcher, you've done your part, and I've done mine. Pero no tiene nada que... Pero no hicieron nada. Think the village will go along with this? Folk will calm down, realize the guilty needed to be punished. Do you hear? ¿Pero de quién? Not rule my village. There will be no more killings. Go to your homes. And you, Witcher, on your way. No more monsters left around here. No puedo matarlo. Botas de asesino. May your axe never crumble. Qué lástima. Witcher, Horsens, flower in the garden, curse. ¿Y ustedes no quieren que lo mate? Wanderer? Vos, pero quiero matarlos, loco. No puedo tirar una granada o algo. Porque realmente se fueron a la mierda. ¿Por qué mataron a todo el mundo? De puta, muéranse. Ah. As Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion Son inmunes. Pero no entiendo. No entiendo, o sea, son unos imbéciles. Si yo les dije, no son los viejos, es la piba, y fueron y la mataron, ya estaba. O sea, no tenía que morir nadie más. Unos asesinos de mierda, el suben este. Pero no entiendo por qué en mi toma de decisiones de la charla no terminé matándolos. Pero bueno. Las cosas. Contratos. Tengo 28 y 29. Y después tengo 24. Terapia de choque. 24 ahí también. Mira, es más, quiero hacer esta primero. Porque es la que tengo hace más tiempo, la verdad. 2000 y pico. ¿Dónde está? Creo que era una isla. Un big. Sí, mira. Forja del clan Torrach. Pero vamos, me hago un TP ahí con toda la fuerza, Esa cepila que la tengo. Ah, tengo un TP en el pueblo. Hijo de puta, no te mato porque el juego no me deja, No te mato porque el juego no me deja. Qué hijo de perra, Greetings. You're...
Let me see what Hotspur brought in. Ciertos puntos de viaje rápido. Nada, no me sirve. Si eran secretos o tesoros o algo así, sí, pero sinceramente los viajes rápidos, si no lo tengo, voy hasta ahí. ¿Dónde está? Hablando, hablando del viaje rápido. ¿En dónde está el viaje rápido de este pueblo? ¿Cómo mataron a la gente? Oh, qué hijos de puta. De otro lado está. Quemado que me dejó, boludo. Hice todo bien. Busqué a la chica. No maté al viejo. No fui al altar. Coso. Y al final se mataron a medio pueblo los tarados estos. Muy bien. Consigue herramientas de herrero. Oh. Rol de hielo. Pero no son constructos. Son ogroides. Troll de hielo. Hablando de eso. Oh, mirá, tengo uno de nivel reliquia. Que hace el mismo daño que la que tengo. ¿Qué más, no? Bueno, puede hacer un montón de cositas más. Pensemos en eso. Ah, ¿y esas botas? La mierda, ok. Perfecto, ¿no? Forge. Need to look around for tools. Me vibró. Blacksmithing tools. But ornamented. Gotta be the ones Joanna mentioned. Mirá, lleva las a Fergus. Cool. Creo que eso es lo que me faltaba para hacer las cosas que tenía que hacer. Y es más, lo vamos a hacer ahora, ¿eh? ¿Cuántas cabras, boludo? O sea, no sé si la piel de cabra se venderá bien, pero acá podés matar unas cuantas y sacar, ¿no? Sacar dinerillo. Qué fácil, claro, había ido directamente acá. Yo había salido de ahí y nunca vi la cueva. Nunca la vi. Tremendo, ¿no? Como uno puede perderse de algo tan, ¿no? Tan obviamente tener que ir.
Vamos a hablar con Fergus a ver qué Some peasants found her and took her. qué pinta tiene todo esto. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. De Novigrad. A ver qué nos dice Fergus, ¿eh? Went to Undvik a while ago. Found these. Well, goose kick me. These look like the real thing. Because they are. Look at the markings. Authentic. How did you get them? Con mucho cuidado. Wasn't easy, so I'm hoping for a good price on that armor of mine. Harman ep Grönekan, Lieutenant General of the 2nd Mounted Army. Welcome to our humble establishment. A true honor to host one of such renown. I've heard the General's a connoisseur and collector of armor. This is true, and they call you a master of the craft. All too kind, sir, truly. I need a suit of armor, heavy, able to withstand piercing projectiles. Piercing projectiles? Oh, bolts, you mean? That ain't easy. Needs a special alloy, tempering. The new tools. We can do it. Stoke the fire, I'll ready the rest. Bold, your worker. You allow her much. You know how it is, General. Good help's hard to come by. We should go outside. There's business to discuss. It's always the same. I've had enough. No, un pelotudo, la verdad. ¿Y mi armadura? Enough. They treat me like I'm nobody. The menial labour. Truth is, the Nilfgaardian, the one Fergus is kissing up to, I'll have to craft his armour. Yours too, for that matter. So what's Fergus do? Horseshoes, nails, not much else he can do, seeing as he cocks up simple bungs. But in the end, they call him Master. No one'd ever think I could be a skilled armourer, a human and a woman to boot. A dwarven blacksmith, that's another story. La genia. Dejale venite conmigo, ¿te imaginas? If that's the case, stand your ground. Don't let him treat you like this. I won't. Not anymore. He can craft the Nilfgaardian's armour himself. I'll make another suit, and we'll see which one's better. I need but one thing I can't get on my own. Would you help me? Depends what it is. To finish the armour, I'll need to harden it, quench it in a bath. Oil's what we usually use, but I want to use acid. Kikimoors and archgriffins spit acid. Archgriffins? Draconic griffins, you mean? Baron's men came by a few days back, said they'd seen one north of Crow's Perch. It had killed some folk out there. ¿Seguro que no tengo nada de eso? Bound to be a notice posted for the griffin anyway. Could kill two beasts with one stone. Fine, I'll see what I can do. Bring me the acid and I'll prove I'm better than Fergus. And I'll craft armour for you, lots of it. The kind no other armourer can. Terrible, me gusta cómo habla esta señora, ¿eh? Seguimos teniendo misiones en Velen, loco. Es que, qué barbaridad. Las tierras altas. Pero no tengo, entonces, o sea, no es que no quiera hacer la misión. Bueno, sabes que es más dinero. Es más dinero por el tema del tal, así que vamos a hacerlo rápido. Hacemos la del grifo, nos pagan por el archigrifo. Y ya de paso conseguimos las armaduras esas. No entiendo muy bien, o sea, yo espero que la mujer esta
te puede hacer misiones a nivel... armaduras a nivel reliquia. Porque todas las armaduras que estoy haciendo son nivel verde. Tipo en plan... son una mierda. ¿Hace cuánto que no andamos por acá, Mirá los bandidos. ¡Hijo de puta! Mirá. Simplemente porque me pegaste. Brote a nivel reliquia, Mirá la diferencia. No te semé la ironía. Lo irónico de todo esto. Simplemente porque tu caballo me pegó. No te hubiese dejado vivir. That's it. Archgriffins had a veritable feast. Archgriffin feather. Must have lost it when taking off. Hopefully its nest is nearby. Ya no había peleado contra este. Me re parece mal. Pero mal, Tipo... hasta la forma de salir y todo. Esto va a ser rápido, chicos. Es un híbrido, ¿no? Estoy un poco... lelo con la memoria hoy. Era un híbrido el archi este, ¿verdad? Bueno, acá tengo grifos. Ya peleé contra un archigrifo. Ahí va. Es un híbrido. Muy bien, vamos a hacerlo mierda. Aceite. El aceite de híbridos. ¿Dónde está? Que yo te vea. No era el azul, era este. ¿Cuál? Este de vampiro. Este era. Insectoide, mierda. Era uno de estos, ahí está. El aceite de híbrido. Granada colmena. Y arda. Agresivo que te pones. Buen nivel, Sé que es ácido, sé que no es veneno, sé que no importa, pero por la duda, no está mal. Le voy a quemar, bueno. Le iba a quemar, ya es tarde. He's dead. Go, go.
Tuki 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 tuki. ¿Hace cuándo no íbamos al castillo del varón, eh? Buah. El sol me cegó, boludo. Te juro que el sol me cegó. Me imagino que el intendente del varón debe estar en el castillo del varón, ¿verdad? No va a estar acá abajo con la plebe. Casi mató a alguien, ¿eh? Why in fuck's sake did you pull that steer? It's everywhere. I see it all around. No me ataquen, me equivoqué nomás. Little prick. Winds howling. No veo al intendente, señores. What? Pues que, bueno, ya de paso, ¿no? Poco. ¿Así? Ahora sí. Get out of my sight. Fancy a gander at our little stockpile. Heard you had a griffin problem. Aye. Killed some villagers north of Crow's Perch. Folk came complaining to the Baron. He finally wearied of all the lamenting, offered a reward for the beast's head. Good thing, too. I could use some crowns. Well, folks say all kinds of shite about you lot. We've got to give a witcher his due. Here, fair pay for a fair day's work. Muchas gracias. You're back. So, got the acid? Mm-hmm. Use it carefully. It's about as caustic as things come. I know. It's burned many a man where I come from. Armor's ready. Now for the last touch. We'll soon see who's better, Fergus or me. Terrible, ¿eh? Geralt, Unas horas después. it's done. Looks very professional. Welcome, General. Armor's all ready. Came out splendid. ¿Es esa? I do say so myself. Ah, ok, está. Ahora entiendo lo que realmente puede ser una mierda. I trust the appearance does not reflect the quality. General, I've also made a suit, if you please. What is the meaning of this? A ver, capaz que es muy violento. Pero General Joanna's the master artisan, not Fergus. She crafted this armor to prove it. For God's sake, Joanna! What do you think you're doing? Temeria remains a wild land, it seems. Insubordination of this kind is not something we Nilfgaardians allow. If I may, General, I am Fergus's subordinate in appearance alone. It's what we agreed, as few would ever believe a woman to be a better armorer than a dwarf. You are right. I, for one, do not think it possible. But you are confident in your abilities. Let us put them to the test. Not on dummies, in live combat. Oh, bueno. quite a crowd. You there, put on this armor. I'm just here to show me yours. ¡Ah! Not a request. General, I crafted this armor for a man. It can't fit me properly. Then find another to wear it. Geralt, will you help? Con respecto a la prueba. I want to know more about the test. I ordered armor that would stop bolts. How do you think I intend to test it? Geralt, you've nothing to worry about. This armor will easily withstand a bolt. Me da un virote y me mata, ¿te imaginas? Blister to pierce it.
please. Fine. Hope I won't regret this. Don your armor, both. I will await outside. Es horrible, ¿eh? Es feísima. No, o sea, no es mi estilo, claramente. Mira eso. Claro, va a poner... Claro, se puso la del otro y la del otro. ¡Tosca! Oh. Compensa al hombre, dice. Ah, pero si querés dame, ¿sabes? ¿Me dio? ¿Erró? Gonna live. Aye. But these armor's rubbish. I wish to see the armor. Not even a dent. I am not. Pero es porque le erró. But I must admit, you have succeeded, my dear. Where to, dwarf? You must hear this. The forge is now Miss Joanna's. She will also assume Old Nilfgaardian army requisitions. Is that clear? Aye, as day. Your pay for the armor. I will send a man to collect it. I'll be going too, methinks. Just get my things. Wait. We needn't part ways, Fergus. You've been a good helper. We could go on that way. But without the lie. We did make quite the pair. Well then, go stoke the fire. We've got a customer. He needs armor fit for a witcher. Muchísimas gracias. You weren't certain the armor would protect you. Admit it. Master craftsmanship's something I trust in, something I strive for myself. Wouldn't have asked for legendary tools from Undvik and Archgriffin Acid if you didn't know what you were doing. Obvio. Thank you for trusting me. Give us a few days and your armor will be ready. Come on, let me help you get out of that. Sácame lo que quieras. Sácame lo que quieras. Espera un día hasta que te forje la armadura. Olvídate que voy a hacer una meditación. Pero vamos, de un día. Tranquilamente, yo no me voy a dar casi en la armadura. Me medité literalmente 24 horas. ¿Qué pasa? Kiwi. Geralt, good of you to come by. What can I do for you? ¿Cómo que qué puedo hacer por mí? Escuchame una cosa. My armor coming along all right? Almost there, but I need a little more time. I'd rather not deliver something unfinished, or worse yet, botched. Right, got it. See you. Ah, llegué temprano. Rain. Geralt, good of you to come by. What can I do for you? My armor coming along all right? It's ready. I've reinforced the joints and bathed it in acid, as my clan's tradition demands. Thanks. How much do I owe you? Oh, please. I'd not be here if it weren't for you. It's a gift, in thanks for what you did. Igual creo que esta misión es vieja, así que capaz que la armadura es media baja de nivel, ¿no? Armadura de cazador, ¿de qué? Esta misión la tengo hace años, realmente. A ver. Más 25 de cazador de brujas. Pero bueno, a ver esto. Mirá, es la armadura que usaban en Novigrado para, bueno, para cazar justamente a tal.
A ver, no está buena, ¿eh? O sea, sinceramente me gusta más el estilo de esta, pero bueno, es más gente y todo eso. Pero bueno. No tengo nada mejor. Aparte, mira, esta tiene para 3 estados alterados y esta una. Es una mierda, la verdad. No, para 2, bueno. La verdad que... La verdad que... Bueno. Pero la cultura es la cultura. ¿Cómo andamos, Santi? ¿Todo tranquilo? Witcher's Armor. Así que ya puedo hacer con ella armaduras de mago. De brujo, perdón. Bien. Sí, pero sigue siendo reliquia. No sé. Es un poco una mierda, ¿eh? No te voy a mentir yo. Vamos a desmontar. O esto, por ejemplo. Vamos a desmontarlo todo. Bien. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí. Take care now. A poner... $10% de Igni, como no. Y el de Irden, ¿verdad? 10%. Perfecto. Y vamos a vender algunas runas que tenemos una banda y no es necesario. Y así hacemos algo de dinero también. Ya de paso que esta tiene una barbaridad de plata. ¿Qué me ofreces? Bien, vamos a vender, por ejemplo, 2% de envenenar. Me gusta envenenar, pero por 2%, mira. 2% de tal. Todas las de 2% se van a la chota, tipo tranqui. Eso. ¡Ah! Ya le saqué toda la plata. Madre de Dios. Madre de Dios. Le saqué 2K, tranqui. Pero en una muy tranqui. Lo bueno es que Fergus también tenía plata. Buah, ya. Ahora que es ayudante no tiene tanta plata, ¿eh? Ahora que es ayudante es medio pobre, la verdad. Bueno, vamos a sacarte lo poco que te queda. ¿No? Acabo de hacer un robo a mano armada y me voy tan tranquilo. Me voy tan tranquilo. ¿Qué es? Rí estúpida. ¿Qué es? ¿Podés correrte, estúpida de mierda? Te voy a matar. ¡Y acá! Cólica, no es que estoy viendo un fondo de pantalla. Bueno. A ver. Terapia de choque, ¿no? Nivel 24. Vámonos. Divino, ¿eh? A ver. La armadura esta, sinceramente, era un poquito mejor, bueno, pero de facha. Pero por lo menos nos sacamos una misión que teníamos hace una banda, la verdad. So Geralt and Yen sought out Jarl Kraken Kricht, who helped break down the druid's resolve. Acá se estaba haciendo el festejo la reina. Move it.
Terapia de choque. Are you the silent druid? Oh yeah. Dumb question. Terrible. When do you lose your voice? Can you show me? Hold up some fingers? Charming man. ¡Ah, pero un hijo de puta! ¡Terrible! Pero... Pero tremendo pedazo de cacho de mierda. They ever try to cure you some other way? Give you potions or herbs? Not just mute. Seems he's deaf, too. Doesn't look like we'll figure much out talking. So long. Talking won't get me anywhere. Okay. Its nest. Known to have therapeutic uses. In shock therapy, for instance. What? ¿Lo que se supone que tengo que hacer? Porque no tendría que haberlas dado. No lo entiendo. Ahora sí. Ahora sí habla. They ever try to cure you some other way? Give you potions or herbs? Not just mute. Seems he... Doesn't look like we'll figure much out talking. So long. Me hace el dedito. ¿Vos querés que te caiga a trompadas? Intenta asustar al druida. No puedo atacarlo. Tin pots. Stand to make a lot of noise. Maybe give him a smack once he's asleep. Ah. Estoy durmiendo y cómo... ¿Cuánto tengo que esperar a que se duerma, señor? ¿Tengo que ir? ¿Tipo un plan para que el señor se acueste o qué? Estaría viendo la situación, ¿sabes? Que ponerlo a la noche para que se duerma el señor. Pero esto es a la mañana. Pero sigue despierto, ¿no? ¿Se ir a acostar, padre? Puedo hacerle eso el objetivo. ¿Qué hora se duerme? A las 2 de la mañana, dale, va. ¿Por qué me estás contando? ¿Quieres que te apague el fuego?
Se fue apagado. Drogadicto, anda a acostarte. No entiendo nada. A ver ahora. Deja. Puedo atacar al objetivo. Tampoco. Bueno, me lo contó, ¿eh? A ver ahora. No estaba durmiendo vos. They ever try to cure you some other way? Give you potions or herbs? Not just... Doesn't look like we'll figure much out talking. So long. No entiendo nada. Piss off already, you... Oh, day. 3 years. 3 years. Not a word, not a peep. Until today. You made me break my vow. Happy? Oh, sorry. Someone tricked me. I thought... Boo-hoo-hoo. My deepest sympathies. Now get out of my sight, you imbecile. Más extraña, sinceramente. O sea, por un lado podés hacer que una persona sea rey y por otro lado tenés esta misión, es rarísimo. Oh, come here, Witcher. That girl's got something to say. Aye, that you're a cruel and malicious old bugger. Ha! Heard him screaming clear over here. Grand work, Witcher. Your reward, as promised. How about that? Beard down to his waist and a toddler's sense of humor. Good luck to you. I had no one to talk to. Am I to go regret it? Jaja, lol. Sinceramente, demasiado complicada el pedo, sinceramente, esta misión. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos las misiones del DLC, tenemos Went, tenemos Went, tenemos Went, tenemos Went, mucho Went. Mucho Went, la verdad. Went, nivel 30, estas misiones. 32, 17. Por fin tenemos una misión principal para hacer. Ah, nivel 28 y nivel 29. Y nivel 25. Vamos a la misión principal. Es el momento. Ha llovido mucho. Es hora de volver a ver a Yen. De como 4 años. No. ¿Puedes correr? Esa Went como quiere algo. Como que quiere algo. No, es un juego de cartas, Went. Campamento de druidas. Pero bueno, terrible. Muchísimas gracias por ese raideo.
Sombra del héroe. Qué buen nick. La puta madre. Pero bueno, gracias por ese follow. Bienvenidos. Can hear you two clear on the other side of the island. Good! May all Skellige know, Jennifer of Vengerberg is a common thief. Bueno, a ver si lo es, pero... vulgar. Bueno, también. Buenas, buen día. ¿Cómo andamos? Once used, the mask is rendered completely worthless. Not to mention the risk you'll bury us alive. Ah, me he olvidado de la máscara. Mira ese culo, mira ese pedazo de cacho de culo. Yo no puedo, la verdad. Barry, what are you talking about? Justamente estaba jugando al primer The Witcher. O sea, estaba sufriendo el primer The Witcher. ¿Qué tal el primer The Witcher? ¿Lo estabas empezando? ¿Lo estás terminando? ¿Lo estás disfrutando? Es una muy buena pregunta esa. Cerberus made the mask, which would allow him to peer into the past. He knew, however, that he could only use it once. So he waited. Waited until his longing grew so strong. Sí, un poco, jajaja. Pues recién empiezo. When the sea learnt of the mask, it was quick. ¿Te puedo dar un consejo? Para un segundo, que tengo que escuchar porque si no no sé de qué va la misión. Would bring the sea's wrath down on them. For in vengeance, the sea would rise and flood all the lands and drown the living. Bien. Consejo, acá desde el fondo de mi corazón. No te hagas esto. O sea, a ver, no sé si vos sabrás, yo espero que sí, de que los juegos de The Witcher están conectados. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Los juegos de The Witcher son mucho esto. Esto es lo que estás viendo en este momento. O sea, de tomar decisiones y demás. Entonces, si vos jugás al 1, vas a tomar decisiones y vas a tener un final con respecto a las tomas de decisiones que vos tomaste. Si jugás al 2, sin borrar la partida del 1, esas decisiones se toman en cuenta para el 2. Y entonces tenés ciertas misiones diferentes a la cual, por las decisiones que tomaste en el 1. Y así pasa con el 3. Eso, si vos lo haces en este juego, te vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque no solamente vas a entender absolutamente todos los guiños, los gags, los personajes, el lore, la política que está pasando, porque no solamente lo vas a entender, sino que vas a formar parte de eso, porque fue por vos que pasó tal cosa y tal. Entonces, buenazo. ¿Cuál es lo malo de lo que acabo de decir? Es que tenés que pasar por el 1 y por el 2. Sinceramente, no te lo recomiendo. O sea, el 1 se le nota que es un juego viejo. Se nota que tenían una teoría, un tipo de juego que querían plantear, y lo plantearon como pudieron, pero con los gráficos y la economía del momento, entonces salió lo que salió. En el 2 afinaron mucho esa teoría, ¿tá? La afinaron muchísimo, pero aún así... es como que es un juego más pasable que el 1, mucho más pasable. Pero... el 3. El 3 es el clímax. El 3 es... vamos a agarrar todo lo bueno que pusimos en el 1, todo lo bueno que pusimos en el 2, pero ahora sabiendo cómo se hacen las cosas y magnificando absolutamente todo. Mi consejo es jugar un poco del 1, jugar un poco del 2, mirate un video de lore y jugar el 3. Y ya estaría. Mi consejo, Ahora, ¿podés jugar todo al 1? ¿Podés jugar todo al 2? Sí, jugalo completo. Jugar los completos y vas a tener una experiencia muchísimo mejor de la que estoy teniendo. Que yo estoy teniendo una experiencia maravillosa. Vos llevo más de 100 horas jugando al The Witcher 3 y me estoy volviendo loco. Me estoy magnificando con cada cuadro. Pero vas a tener una experiencia más completa. Entiendo, literalmente interactúan con la historia, pero con partes. Claro, exactamente. Mi primer The Witcher fue el 3, pero me entró curiosidad en primer The Witcher. Pero jugaste a todo al 3, o sea, lo jugaste entero y después te fuiste al 1.
O lo jugaste un poquito y dijiste, ay, pero ¿cómo es el de Witcher 1? Y te lo compraste. Yo porque me compré la trilogía. Yo quería hacer eso, de jugar a todos los de Witcher y que la historia se conecten. No es el único que hizo esto, CD Projekt. O sea, BioWare también lo hace con, por ejemplo, los Mass Effect. O... Bueno, los Dragon Age no creo. Creo que los Dragon Age no se conectan por historia. Pero los Mass Effect sí. Los Mass Effect te guardan las respuestas para poder conectar con el lore. Más o menos. Jugué un poco al 3 y me entró curiosidad el primero. Yo te aconsejo... Es que, de nuevo, depende mucho de... Esto es muy subjetivo. Yo lo que pasa es que probé el 1 y cuando vi el combate del 1... O sea, es lo que es, ¿eh? Es lo que es. El combate del 1, a ver, hay un meme acá en el canal que es la danza espadil, que vos no me vas a dejar mentir que lo estás jugando, o sea, literalmente. ¿Qué puedo agarrar como espada acá? Espera un segundo. No me vas a dejar mentir, ¿eh? Segundo que tiro la cosa acá. Combate del 1, ¿no es así? Geralt agarrando la espada así, para que me voy a agachar un poco porque no. Y es. Me vas a dejar mentir. Este es el combate del 1. Entonces. El 2 mejora. El 2 mejora. Pero no está tan ahí. No está tan fino todavía. No está tan fino. El 3 mejora un huevo. El 3 mejora un huevo. El combate no es lo mejor del juego igual, ¿eh? El combate no es lo mejor del 3. Pero mejora un huevo. Es cierto que la mecánica del 1 es un poco rara. Y hay 3 posturas, pero casi son similares. Tal cual. Es que, vamos. Yo, de verdad, no me gusta dejar los juegos incompletos. No me gusta. Pero no pude soportarlo. O sea, jugué el 1, jugué el 2 y dije, no puedo con esto. O sea, no. Y son muchas horas. Ese es el tema. Si fueran juegos cortos todavía, pero son muchas horas. Prefiero ver. Me vi un video de 1 hora, creo, 1 hora y media de lore de Witcher y dije, estoy listo para esta vaina. ¿Alguna vez la usó alguien? ¿Cómo has conseguido esta máscara? No, ¿cómo has conseguido esta máscara? No, si ya nosotros sabemos que la robamos. So, no one's ever used the mask? No, but... So you don't actually know if it works, how it works? Of course I do. The myths tell me. You believe the myths? Only ignorant fools belittle their significance. Besides, it's not the myths that are on trial here. It's the thief. Intenta entender a Jen, lo hizo por Siri, tenemos el permiso de Cratch. Mente. Theft or no theft, Krach gave us free reign. First off, this might indeed be his isle. But we, the druids, watch that no alien magic takes hold here. Me importa un carajo. After the cataclysm occurred, Krach turned to us for help and trusted this site to our care. Third! What? What was that? No. Jennifer's used the mask. Use the mask, aparte. We must neutralize the mask. Follow you. A ver, ¿la de correr te la sabes o...? ¿La de paso? Se deja agarrar mierda, dale. Terrible. Lo que él dijo. Todito, ¿eh? Tengo que ir a hablar con Jennifer. Tétrico se volvió todo, boludo. Madre. ¿Qué es eso? Boira.
Boira. Es necrófago. Sangre negra. Great. Fuego. Ataque. Otro. Granada de fuego. O sea, si querés la tirás. Si querés la tirás más lejos en una. Pero el verdadero está ahí, ¿no? El verdadero no está acá. ¿Dónde? Vení para acá, hijo de puta. ¡Ole! What was that? Unicorns. Damn it. What? I saw the foglets. I meant how'd they get here? The power of the mask summoned them. Ermion says the mask might cause a natural disaster. Fortunate he's here then. ¿Qué dijo ese cabrón? Realize he won't let this pass. Oh, I'll survive, somehow. What now? The mask reveals the past, but only in certain places. Me encantan los ojos violetas. Oh. It's left a strong magical imprint. Take it. Want me to wear it? Yes. I'll cast a spell that will let me see through your eyes. Gonna read my mind again? You object? No me gusta la relación de ellos dos. You do it whenever you want anyway. No harm in it then, is there? Let's go. O sea, es muy tóxica esta piba. Es muy sexy, pero es muy tóxica. Sexualmente, obviamente, está bueno, pero... No me gusta, no me gusta. Trish me trataba con cariño. La máscara ya. Ok. Siento. No puedes atacar al objetivo, pero no estoy atacando. Put on the mask. Any instructions? Keep it on until you've seen everything. And don't stray far. Telepathy is limited in range. ¿Me deja ponerme la máscara o no? No puedes atacar a este objetivo. Pero yo no quiero atacar, me quiero poner la máscara. What's that? No está sola. Two people emerged from it. The woman was Ciri. How can you know? The way she moved, like a witcher. Seems they went that way. Come, let's find the next spot. ¿Por dónde se fue? Ah, le tengo que seguir. Okay. Me recuerda a la maga de Dragon Age. ¿A cuál? ¿Cuál? ¿A la emo? That's that! That stench. Well, ready? Use the mask. Watch it! Eran un montón. What? Okay. What was that? A magic explosion of some sort. So powerful that even the echo was dangerous. I wager it destroyed the forest. But Ciri and her companion weren't harmed. I saw them escape. Let's see where to. Place is creepy. I don't like it. Nor do I. Anyone here when this happened had a slim chance of surviving. I know what you're thinking. But don't worry. Ciri can take care of herself. Best yield now!
Me gusta mucho el diseño de los Boirao. Sí, a la emo. El Dragon Age es un juego que tengo que terminar, en algún momento. Someone chased Ciri. See that? Might have wounded her. She escaped through another portal. Know where it led? Magic residue trail leads to Velen. Any chance you can figure out where Ciri's companion fled to? His portal's gotta be nearby. I'll try to find it. Come. Volvió a Velen, pero boluda. ¿Me estás descansando? Pará. Que está en Velen, que está en Novigrado, que está en Skellige. Yo así no puedo, Well, ready? Use the mask. Nice fight. One repelled the other with powerful magic. Then Pensé que era un elfo, pero puede ser un brujo, Un mago. Ah, entonces es el mago, el elfo. El mago que le mandaba mensajes. companion and the one who wounded her. How do you know? I don't. Making an educated guess. They both appeared in the previous visions. Ciri's got a powerful ally. The mage who was with Ciri fled too. Know where? His trace path leads to Velen as well. But the target coordinates of his portal differ from those of Ciri's. The explosion must have disrupted his teleportation. Ran into Kira Metz in Velen. Coincidence maybe, but she claimed a mage came to her looking for Ciri. Be Exacto. surprised if it wasn't the same one. Whoever he is, he grows more interesting by the minute. Maybe something left of the one who got hit by the spell. It's clearing up, Ermion must be getting a handle on the weather. which means he'll be free to attack us again. Are you pleased with yourselves? Look at what you've brought down on us. No, me bajas el tono, See what Crach has to say about this? Relax. Storm's died down. You've clearly got things under control. For now. But who knows what will be a week or two on? Stop panicking! Here's your mask. It is worthless. It's an unwieldy ashtray at best. I hope you've learned something useful at least. Very. I'm talking to Geralt. You I'll deal with later. So? We think a powerful curse was cast here. Plausible. Considering what happened to the wood. Do you know upon whom? Not yet, but we know Ciri was here. She stepped out of a portal. A mage was with her. Someone chased them. They fought. Sabes que no podemos ver a Trish con esta armadura, ¿verdad? Velen probably. Va a despertar muchas preguntas, la verdad. Before her. Then he fought her attacker. Yes? Is that it? ¿Cómo que eso es todo? Pero te voy a reventar una trompada en el medio del orto. Just need to examine one more thing. He went flying in that direction. Something's pinned under that tree. Can you... I can. Geralt, please move before I'm forced to place down a rock. Muy bien, señora. ¿Y ahora? Armor's clean. No blood, no sword nicks. Ciri's friend must have... What do you call it? Vaporized him. Exquisite. The armor. Though the workmanship's unfamiliar. Can't even tell where it's from. Wild Hunt. Probably because it belonged to a rider of the Wild Hunt. What? So it's true? The Wild Hunt? I feared as much. First here, then on Hindersfjall. What did they want? They're looking for Ciri. But why? Elder blood flows in Ciri's veins.
'Tis true, she can trace her lineage clear back to Lara Duran, which is why the women in her family have always had extraordinary abilities. But could that truly be so important? Ciri's exceptional. She travels between places here and other worlds. Space is no obstacle for her. Huh? Which is why the Wild Hunt wants to capture her. Speaking of the hunt, mentioned it appeared on Hindersfjall. Well, it happened at least a fortnight after the cataclysm struck here on Ardskellig. The raids raided Lofoten at dusk in a blizzard. Itself a strange occurrence for that time of year. The islanders said the wraiths. They barged into their huts, killed anyone who resisted, then galloped inland, laughing fiendishly. Anyone survive? A dozen or so women and an old man. Next stop, Hindersfjall. I'll meet you on the beach near Lofoten. Wait, can't we go together? Right now? But you detest being teleported. Don't exactly like potions either, but I drink them when I have to. Exacto. You also drink them when there's no need at all. Very well. Let's go. Stay close to me. Good luck to you. Inform me once you've learned anything new. Todo lo que sea pegarme a ella, bien pegado está. But if I remember correctly, Lofoten should be this way. Raised huts and fresh graves. This must be it. Gathering of some kind. We've come at a bad time. There's no good time to talk about the Wild Hunt. Una misión, desaparecidos. What if Craven told the truth? What if he didn't abandon us? But was They won't speak. Perhaps he was our brother. Cantan los árboles de este juego. Ritual of some kind. We'll have to wait. We'll do no such thing. Qué falta de respeto. Pardon the interruption, but we've an important matter to discuss. Can you not see we're commemorating the dead? So? And we're looking for someone who's still alive. Please, this is urgent. Then speak. They say the Wild Hunt destroyed this village. That is true, though few believe us. You don't either, I'm sure. Did you see riders on skeleton horses, wearing frost-covered armor? Aye, that's how it was. They landed on our shores in a ship made of the claws of dead men. Like La música, La música de este juego. Barbaridad. cut him across his face. He tried to whisper. Only blood came out. You were to ask about someone, not prod their wounds. That's enough. What happened then? Entiendo lo que quiere hacer este juego, Entiendo lo que quiere hacer este juego, que es justamente no ponerme en contra de Jen, pero tipo en plan de... Loco, decirle algo. Pero quiero saber decir... Pero es una falta de respeto. Yen, leave her alone. You don't understand. If we can learn where... I understand, and I'm still asking you to stop. Exacto. You're right. Get to the... Falta un poco. Now. We're looking for a young woman, name of Ciri. Ashen hair, green eyes. I'm sorry. She is not here. Unless she lies in a grave. That is, I do not recall one by that name. But I've buried so many, I may have forgotten. This Ciri, has she a scar here on her cheek? Yes, what happened to her? Don't know. Saw her but for a moment, right before
before it all. She was in the stables with Craven. 1,000 curses upon him. Remember anything else? Anything at all? Only that she seemed tired. Very tired. And her hair was wet. Great. So we know she bathed. Progress. I'm sorry, Scar. Craven! Oh, cálmate un poco. My apologies. Craven. Craven could have told you more. This Craven you mentioned, does he have a name? He did. Until the elders struck him from the saga of ancestors. It's as if he has ceased to exist. The lore forbids anyone from touching him, speaking to him, even uttering his name. What did he do to deserve that? He fled from the wild hunt. He alone. We need to talk to him, even if it's not in keeping with your customs. You've come too late. He went to the garden to fight Morkvag. A coward who willingly seeks battle? Am I the only one who sees the contradiction? That's why he did it. Craven knew he would prove the elders wrong only if he killed Morkvarg. And thus regain his honor and his name. Trial by ordeal. Very Skelligan. I do not mock your laws. Please also respect ours. Alado, boluda, es que está yendo a la verga. Where is this holy garden? Not far from here. North. We cultivated healing herbs there once. And now? Now we walk only as far as the tree the goddess planted. We place our offerings and make our pleas before it. Those who venture below remain in the garden forever. Morkvarg. What's that? Who, you mean? The vilest man ever to inhabit Skellige. Nothing was ever sacred to him. He attacked his own clan's lands, took gold from Nilfgaard, killed children, pregnant women. Know the type. They said he feared only one thing, the wrath of the gods. Morkvarg sought to prove how wrong they were, so he sailed to Hindisfjall to ransack the goddess's garden. This was over a decade ago. Archpriestess Ulva stood in his way. He thrust a blade between her ribs and cast her down in the mud. As her lifeblood left her, she cursed him, and Morkvarg transformed into a beast. A curse? A monster? You've got some work to do. I can get rid of Morkvarg. Don't know what he's turned into, but a silver sword should do the trick. It's not that simple. There have been those who have bested Morkvarg, yet he always returns. So, it's a complex curse, meaning I need more information. Exacto. I understand, but I've told you all I know. Speak with Torridar's son, Einar. He was in the garden when Morkvarg and his men attacked. He saw what happened. Of all the pilgrims there at the time, he alone escaped with his life. Okay. He settled in Larvik. You'll find him there at the landing, provided he's not out to sea when you arrive. Thanks for your help. I understand you intend to enter the garden. I dislike it when foreigners enter the sacred grounds, but so be it. Custom demands pilgrims make an offering of their own blood before the tree. Craven surely did so. Unless he lacked not only courage, but respect for Freyr as well. You needn't worry about us. Geralt and I always give the gods the respect they are due. Es que tiene cara de hija de puta, es que es impresionante, pero se nota, vos. En plan de... Me importa un carajo, yo voy a hacer lo que quiero, o sea... Yes? Worried this trail might have gone cold. Even if Craven's dead, we'll manage. How exactly? You'll see when the time comes. Pará. Hey, Geralt. Antes de no había que hablar... que no. I suppose. But then I wouldn't be the woman you fell in love with, would I? Fall in love with. Lo tengo que decir yo. Es muy agresivo que vos lo digas, pero bueno.
un tesoro protegido. Ojo, si caigo con llena de tesoro protegido, ella se une a la batalla, ¿no? Y sería mucho más corta. ¿Te venís o...? ¿Ves? Trish sí venía. My. Jardín de Freya. That must be more. A bite. Just one morsel. One piece. A crumb. Food. Food. El lobo parlante, de nuevo. Shank. Not again. Not again. He doesn't seem happy to see us. Wait till he gets a closer look at me. Tengo tantas granadas de fuego. Where shall we start? Let's go to that tree the sisters mentioned. Plan to bleed yourself for the goddess? Not necessarily, but Craven did. We just might pick up his scent. Craven was here. Look, the impression. Kneeled down on one knee and cut himself to make the offering. Bloodstains, see them? No. I may be inhumanly beautiful, but I don't have superhuman senses. Not like you. Which is why you should stay up. Oh, ¿qué le pasa a esta piba? Es que cada vez que abre la boca es odiosa. Cállate, imbécil. Planned to say it gentler, but yeah, that's basically what I had in mind. Fine. We'll do as you say. If the need arises, I can cast spells from up here. Fine. See you later then. Don't get hurt. Remember, I need you if I'm to find Ciri. Oh, come. I was just teasing. Fool. I need you. Period. Better? Better. ¿Ven? Es que es... ¿Qué le pasa? Craven's blood. Flowing profusely. Trail's clear. Should lead me to him. Something down there. Can't see a thing. Something down there. Voy a ver eso. Voy a ver la marca de sangre que está al lado. Light prints. Craven trod carefully. Bien, puedo parar un toque para recargar las granadas. Los hombres lobos son rápidos, así que me voy a ir metiendo ya el aceite para malditos. Y a propósito, ¿tengo algo para mejorar? Mira, tengo un aceite. Aceite de híbridos mejorados, mira que bien. Actos tengo 3. Misiones. Pociones, a ver. Luna llena mejorada. Aumenta la vitalidad máxima, duración ampliada. ¿La usé en algún momento? No. Ok. Extractos. Extracto de bruja de agua. El daño causado aumenta cuando se tiene el máximo de vitalidad. Esta es buena, ¿eh? Esta es buena. Cada vez que se conjure una señal aumentará la regeneración de vigor mientras dure el combate. Esta no es tan buena, sinceramente. Regenera vitalidad durante el combate o fuera del mismo. Bueno.
No bite marks. Morgvarg doesn't eat his victims. Strange. Is it Craven? No, this one's been here a while. What? I can't hear you. If you want to chat, come closer. Her senses are really dulled. Monster tracks. Running. Chasing something. Acá terminan. ¿Terminan? ¿O se convierten en hombre? Ah, no. Acá siguen. Lots of prints, old and new. His lair must be nearby. Can't cross that. Gotta go down, provided I can open the sluice. Mechanism looks pretty standard. One lever to choose the sluice gate, the other to work it. A ver, sí, pero el hombre lobo parece que está por allá. ¿Me conviene matarlo primero? Key, Raymond. Where's the key? All I have in the chapter house, the crate, but the key. Where's the key? Why so silent, Raymond? You thief, you rogue, you whoreson, you worthless bastard! I will find the key without you, idiot, stupid prick! ¿Qué le pasaba? Bueno. Oh, no. Es el tipo, Smokebank. O sea, es el que vengo a rescatar. Teóricamente, sé que... Si no te mato, me voy. ¿A qué una te puedo volver a convertir? De alguna manera. Bueno. Para. ¿Qué es lo que cambió? Te juro que no me di cuenta. ¿El agua? O sea...
No entendí. Quería ver bien qué hacen. Ah, amigo. A ver, a ver, a ver. Lo baja el agua ahí. ¿Lo que hace? Hay algo que se está moviendo, pero no lo veo. No sé qué es. ¿Es este de casualidad? O sea, ahí deja entrar el agua. ¿Por qué no sube aquel? No funciona. No sé si era lo que tenía que hacer, sinceramente. Necesito una llave. ¿Será la llave que estaba buscando el hombre lobo? Sangre. No hay nada arriba. De valor al menos. Doesn't give up easily. Otra llave necesaria. Morkvark doesn't give up easily. Mucho misterio, ¿eh? Una cueva. Pájaro ahí. Si está bugueado o me está mostrando algo. Esto está cerrado, ¿no? Sí. Door won't. Oh, está cerrado. Craven must have blocked it, or it's just locked. Gotta go round. Craven's blood. Craven's blood. Ok, muchas cosas. ¿Cómo es que se llama el tipo? Mengudo.
Looks like Morkvarg got bored of sneaking around and attacked. Craven's blood. La menguado es uno y Markbog o algo así es el hombre lobo. Ok. Nada complicado, hijo de puta. Well, what is it? I found a corpse. Not Craven's, though. Uh-huh. And you thought I'd find this interesting because... Because no bite marks on it. Doesn't seem strange to you? Zerrikanian cuisine, Dandelion's fame, and shoes with curly toes seem strange to me, yet I don't discuss them with you. Reading between the lines here, think I'm wasting your time? I mean merely that we should focus on what's most important at the moment. La detesto, sinceramente. La detesto. Transform into a werewolf. It's a dog's life, huh? Well, there's not a youth out there who doesn't have a wolf in his belly. Then the curse confined him to this garden? Couldn't really cut his wolf loose. No question he was top dog here. Just wolfing things down, or not. Geralt, that's enough. Fine. Still had a few good ones at the tip of my tongue. I'm sure you did. We'll say you won. What do you know about this garden? Let me think. That it's dreadfully overgrown. Had its history in mind. They say Freya herself planted it. When the world was young, the goddess strode across Skellige, sowing seeds among the rocks. But Urboros the snake bit a hole in her basket. All her seeds poured from it and landed here. Thus, this garden is bounteous, while the rest of Skellige is barren. You believe that? Is that a serious question? Of course not. Favorable microclimate for plant life. End of story. All right, going back down. Be careful. ¿Cómo llegó al otro lado? Punta seria. Un rodeo. Supuestamente tengo que pasar para allá. ¿Cómo? Podría ir a matar al hombre lobo, pero el tema es de que no me va a servir para nada. Ya que... Quien dijo tal, cada vez que se le mata, vuelve. Todo cerrado acá. Está medio entramado todo esto. También es que tanta vegetación no te deja ni ver. Las patas, mucha tal. Le di vuelta por tercera vez esto. Para acá. Cerrado. Hay otro cuerpo. No bite marks here either. Y nos saquea lo del agua. Lo del agua creo que no lo hice bien. Más que el agua es para pasar. A ver. Hay algo abajo del agua que no vi. ¿Pero qué? Es que no sé ni siquiera a dónde habría que ir. O sea, acá tiene que haber agua, porque esta puerta no la puedo abrir. O sea que tiene que haber un lugar en donde no tiene que haber agua. ¿Sí? Bien, ahora está abierto para allá. A ver qué cambió. O sea que ahora el agua llega para acá. ¿Y eso qué cambia?
Puedo subir. Lugar nuevo. ¿Puede ser? Ah, sí. Llega un lugar nuevo. Ok. ¿Cómo? Sinceramente no me doy cuenta. No me doy cuenta ahora. Me he perdido dentro de coso de Freya este, ¿eh? Por ahí, chale, vamos a hablar de la vegetación esta que no... Nunca tomo el tiempo para... Bueno, a ver, primero que nada vamos a ver el cuerpo del otro lado. Prints lead to the well. Guess Craven didn't want to be eaten, preferred to drown. Craven's blood. Roots. Hey, can you hear me? Geralt! You scared me. Sorry, didn't mean to. I hope not. Let me know once you find Craven. Craven's blood. Craven's blood. Hey, creo que hemos llegado poco tarde. Damn. Dead. Has been for a while. Yen, found him. And? And I've seen rot fiends in better condition than this. Shit. Fine, scrape together what you can and haul the bits up here. Yen, there's no point. There's no point in discussing this through a grate. We'll talk when you get here, all right? That's Yen. Charming as ever. Exacto, es un imbécil. Lo mató. Putrefaction set in. But the vocal cords are intact. We might still get something out of him. Doesn't look like the talkative type. Anyone can be made to talk. Even a corpse. One must simply know how. Thought necromancy was strictly forbidden. So is premarital sex. But I'm not about to be bothered by such foolishness. Un punto para Jen. Black magic's no joke. Casting those spells never ends well. Never. I don't like it any more than you do, believe me. But the thought that Ciri is in danger, I like that even less. I understand. Still doesn't give us the right to... Geralt, please. This is not the time to debate ethics. Need any ingredients for the spell? The blood of a newborn, a virgin's tongue, and the eye of a newt. Mind broma. Again without the sarcasm. I don't need a thing. I'm a sorceress, not a village herbalist. All I need is energy. A great deal of energy. We're very lucky this place is saturated with magic. It's also considered sacred. Priestesses will be furious if you use the garden's power to revive a corpse. Geralt, you're getting on my nerves. I offer you solutions, you try to poke holes in them. Sorry to bother you with my doubts. Please, Geralt. That's just it. Your please is never a request, only ever a command. But let's move on. Let's get to work.
Selene, Selene, Defrain. Selene, Selene, Davidar. Ok. Awesome. Are you Craven of Lofoten? No, I have a name. I am Skull. You died in battle. You've recovered. Geralt, this isn't the time to cheer up a corpse. A young woman, ashen hair, green eyes. What happened to her? She's wise. They cursed me. I don't care about that. What happened to her? What was she doing here? Speak! No! Speak! Speak! She fell almost drowned. Por fin le vamos a ver la cara del compañero. Es él. Hacha, Help me. Help us both. Siri. Is it Elle? Can you hear me? I can. I must leave you now. We will meet beneath drowned dead rock. Can you remember? Repeat it. Drowned. Dead rock. You're awake. And I thought you'd... Where am I? And who are you? It's all right. You're on Hindersfjall, village of Lofoten. They call me Skjal. But how'd I... What? We fished you out of the sea. Me and that friend of yours. And where is he? My friend. Stepped out a while ago. Said he needed to find a boat. Why does he wear that mask? Something not right with his mug? No. He simply doesn't like others to see it. How long did I lie there? All day nearabouts. 'Twas morn when we brought you in. Night's near come now. Damn. Too long. You need... Aguarda un momento, ya vengo. Been through a lot, eh? Got some nasty, fresh-looking scars.
Perdón por la demora. Oh. Tenía que ir a hacer cositas. Yes, I've been through a lot. I never thought women on the continent did any fighting. Sometimes they have no choice. Help me stand. I don't think you should. Less talk, more giving me a hand. Ah, that's me brother for you. Out of sight for a second, and he's already put his paws on a girl. Astrid, you're as dim as dishwater. You know perfectly well I'm helping her up. It's a shame, I know, but I've got to interrupt your courtship. Come, we're off to the sauna. Where? Why is your mouth agape like you're noodling for an eel? The sauna. Girl, you was blue as a whale when we brought you in here. Your blood needs thawing. Really, there's no need. I feel fine now. Hey! Fine? You can't stand on your own 2 feet. And it's no surprise with your muscles frozen stiff. But don't you worry. Mum and I will take care of you. I'm sorry, but I must get to Drowned Dead Rock as fast as possible. Shan't force you to stay. But the rock's a ways off and you can barely walk. You'd best take a horse. True. Skjal can prepare a horse for you. You'll have to wait a spell, but even so, you'll get there faster than on foot. Fine, that'll do. Thank you both very much. Pish-posh, there's no need. Now come, we gotta sweat the sick out of you. Where are my clothes? I've taken them already. Come on. That man in the mask, he's from afar, isn't he? Oh yes, from very far away. Where exactly? Aren't you nosy? Surprised? Been sitting in this fish puddle me whole life. I'd love to travel like you. Like me? No, you wouldn't like that. Trust me. Guarda un segundito. Ay, Jesucristo. Ah, mi tía casi atropella al vecino. Cosas. Good. Means your muscles are working. And mind the string don't catch on your nose. Ah, I know. Es toda la gente, mira todos los hombres que estaban y tal. Nosotros llegamos, no había nadie. All right. In you go and get out of those rags. Calma antes de la tormenta. Should think so.
Wrap yourself in a towel. Well, whatever makes you comfortable. Ah, tenía que venir tranqui en tetas. Digamos que ya estaba. Finally. I was so worried she'd... Ah, Mom, you always worry. Everything's fine, ain't it? Yes, it's fine. Good. That's good. But why have you got the towel, child? It'll just get wet. Mom, she's from the continent. She's shy. I'm not at all shy. I just wanted something to sit on. Expect me to believe that? Astrid, behave yourself, or I'll send you to gut fish with your pa. Here we are gabbing away. Steam's gone. Gotta douse the coals. Sí, igual, o sea, podría sacármela tranqui. Simplemente me la puse porque pensé que me la tenía que poner. Capaz de caía en tetas y tipo la gente decía, señora, por favor, cálmese un poco. You know, I don't really have a home. I'm a traveler. Ah, that's right. Where was your ship headed? Ship? We fished you out of the sea. We thought you were in a shipwreck. No, that's not right. I wasn't in a shipwreck. So? A ver, me salvaron la vida, les voy a ser sinceros, claramente. Not your betrothed, I hope. Why? It'd break Skjal's heart. He's head over heels for you, girl. Sat at your bedside all the day, staring like he was... Padre, si un monstruo es malo, se le mata. Pero si es bueno, se le deja vivir, ¿cierto? ¿Y cómo está, padre? ¿Estamos con frío? ¿Será por la capucha y la bufanda? Sí. A ver. Sí. Si un monstruo es malo, se le mata. Y si es bueno, se le deja vivir, claramente. Yo, vamos. Me imparto así. Si es bueno, tal. He dejado a otros vivos, realmente. Podemos decidir la sexualidad de Ciri. A ver, me gusta Skal, pero Skal está muerto. En una me garcho la hermana. To be honest, I prefer women. Aye. Now we see. The Skald sings true. Love bears many guises. Realmente. Listen, it's lovely sitting here with you, but I really must go now. I understand. Who'd want to stay in this hole? We're all related 3 times over and the air stinks of fish. Entonces ya me siento mejor por dejar vivir a la sucubo. A la sucubo de Novigrado yo también la dejé vivir. Me pareció que no estaba haciendo nada mal. Aún. Esa misma. I suppose. Why not? Head through the door and you'll see the pier. Be careful, it's slippery. Thank you once more. And once more, there's no need. Gods bless your journey. Qué buena gente, loco. Una pena que hayan muerto. ¿Acá? Me la está marcando. ¡Wow! Perdón. Tranqui. Oh.
sea, esto es lo que hubiese hecho yo directamente. Me hubiese tirado un poquito bajo el agua, tal. Muchas gracias, gente, la verdad. Espectacular. Ahora, onda mi ropa. Voy a ver a Skull así, desnuda. Ah. Regards to your father. Recuerdos a tu padre. Recuerdos a mi padre. Eso no es malo, eso es sano, libertinaje. Todos laburando, la verdad que era un lindo pueblo, ¿eh? Qué pena lo que va a pasar ahora. Es que hacía mal tener sexo descontrolado con múltiples hombres y luego les borraba la memoria. Qué hermoso, ¿no? O sea, digo, hey. Es cuando pasa todo, ¿no? Oh, you're here. The horses are ready. As am I. Shall we ride? Listen, I hope... My sister, she didn't talk any nonsense to you, did she? No, solo dijo que yo te gustaba. Lo siento, pero ahora no tengo tiempo para esto. No. Except to mention that you fancy me. What? But I asked her... Besides, it's not... Ah, era re bueno, Skull. You know what? Let's ride. You're in a hurry and it'll be dark soon. I'm not in that much of a hurry. Your first kiss, wasn't it? Of course it weren't. Aye. Me first. We don't have much time. But it's enough for you to learn a few things. Run for your lives! You stay here! I'll go and... I can look after myself. ¿Cómo me lo quería agarchar de parado ahí arriba del caballo? Ay, señor, sálgase. Córrase, señor, por favor, se lo pido. Es que nunca me acuerdo cómo era el poder de con ella, ¿eh? ¿Era con esto? No. Era... ¿Cómo era? El parpadeo. Ahí va. Ah, pero eso es una mierda. Ah, había otro. ¿Más? Me encanta el poder de Siri, de verdad. Entiendo que va a tener dos más encima, o sea... Qué barbaridad. Ay, él me quiere proteger. Más lindo.
Lo que no me gusta es que cuando estoy en ese estado me pueden pegar. Debería ser etéreo, ¿eh? Porque todavía estoy como todo como en ese movida verde y me puede pegar igual. O sea, me llegan los ataques igual. No, mete escale, ¿eh? Habla con él. ¿Qué pasa? Ah, hay otro. Parece. ¡No! ¿Dónde está? Ah, está acá. Pensé que estaba dentro de las aguas y como que me iban a mostrar cómo mataban a las minas estas. A ver, están por matar, ¿eh? Que no quieren la cosa. Es que estando así me llegan damages igual. Matan, ¿eh? Ah, me mata. Ellas no son una mierda, sí está rotísima. Es que me encanta ese ataque, pero no sé, claro, también estoy acostumbrado a pelear con Geralt y después me cambian los paradigmas y es como que no me cuesta un poco. Siempre cuando me toca con Ciri muero. Salen de la tierra. Espérate, señor. ¿Cómo Sky no le teme a nada y se mete contra un cachorro de estos? Me molesta que ella no tenga aceites. Onda. Geralt te enseñó todo esto, ¿eh? Vengamos de que no me estoy defendiendo una poronga. Las cosas como son. Vamos a pelear un poquito más con cabeza ahora. Mira cómo mete, mira cómo mete. Qué bueno de Ska, loco. ¿Qué deshonor ni qué deshonor? Está metiendo como loco el Ska. Bueno. ¡Correte! Skal, hay un momento y un lugar, ¿eh? O sea... Ah, me hizo un predict terrible ahí, ¿eh? Nos queda. ¿Está? Son infinitos, ¿no? O sea, me tengo que tomar el caballo. Ya entendí.
fue porque ahí venía otro. What was that? The wild hunt. Ragnarok. Don Rudo nos puso sentimental. Not yet. But I must go. They're here for me. Get on the horse. I'll show you the way to the rock. Padre tiene que escapar. I don't know how to thank you. You can thank me once we get there safe. Let's ride. Tu familia, dice. O bien, pero apenas los conozco. Claro, muchacho. Yo quiero ir con mi noble príncipe. Como cabalga, Skal. Mira que porte. ¡Ah! Coño de la nada, me te digo. ¡Ah! ¿Me estaría cansando el caballo? ¡Uy! ¡Funcionó! No puedo creerlo. ¿Es el mejor caballo que me puedas conseguir, Skal? Padre le tiene que escapar. Ah, que le pegan un poco. Mirá cómo nos hace de señuelo. Claro, ella quería para ayudar. Y dijo la pija y nos vamos. Raro que esos caballos no puedan caminar por el agua, por arriba del agua, pero bueno. Sigue vivo. ¿Cómo no lo terminaron matando? ¿Y ese ser del Averno? ¿What? Pobre de Skal, déjalo descansar en paz. Stop! What? I saw him at Stonas, but he's so. Pero lo vendió. No! No! Ay, por favor, basta. Tell them. Clear my name! Be gone, I say! Si no dice que se sintió mal al hacer esto, esta mina no me gusta para nada. What happened? Yen, are you all right? I'm fine now. The spell. Imagine putting wriggling cockroaches in your mouth, or swimming in manure. That's more or less how it felt. What happened to the garden?
It died. Like I said, the spell, it requires a great deal of energy. You knew it would end like this, didn't you? Didn't consider it worth mentioning? No. I knew you'd protest. Your sense of decency is charming, but it does get in the way sometimes. Yen, let's get out of here. Now. You needn't ask me twice. The garden! Our garden! How could you? We helped! And you! Inconceivable! Now. Don't you dare try to calm me. We've every right to be furious. Furious! And you will pay for this. Cualquiera de las dos respuestas no parecen suficientes, sinceramente. No teníamos elección. Maybe. Lo siento. I'm sorry. Is that all? Will you say nothing else? Nothing that would help. Exacto. I shall make sure all Skellige hears what you did here. Wait. I did this. I alone. Geralt tried to stop me. I refused to listen. I might have known. They warned me about you. Sorceresses. None shall open their door to you. None shall feed your hunger, and none shall tend to your wounds. Tradiciones de Skellige. La hospitalaria. Yo lloré en esta parte. Es que Skal era todo lo que estaba bien, ¿eh? But I wanted to. I'd rather not talk about it. We must focus on what Skal told us. Didn't learn much, though we can be sure Ciri's not in Skellige anymore. Not in Velen or Novigrad either. She's disappeared. Again. Perhaps we should re-examine what we've learned. We might have missed a clue that would push us forward. Certainly hope that's the case. Makes me wonder what she's gotten herself into. Can't even begin to imagine. But we will pull her out of it. Safe and sound. That I promise you. Key to finding Ciri is that ugly thing Skell saw on the beach. That's what I think. You know, I saw something, or someone who looked just like that. Where? In Velen, at a castle until recently ruled by a self-proclaimed baron, now controlled by his right-hand man, Sergeant Ardle. Yo había pensado lo mismo. I don't know. Buy him, kidnap him. The thing's clearly cursed. Its mind is a jumble. Can't have anything resembling a normal conversation with it. Grumbling won't get us anywhere. All will be well. A curse, please. Nothing a sorceress and a witcher couldn't handle. Now, tell me, do you... No, never mind. You were gonna ask me something. What was it? Tell me, do you think... Is there a chance that thing might be Ciri? That, well, she's been transformed by some curse? Don't even want to think about it. Geralt, we must. Might be. From what I know, she was looking to cure a powerful curse while in Novigrad. But I'll lose it if I try to deal with that possibility now. We have to do what we can, see what happens. Ciri's trail in Skellige. We followed it, exhausted the possibilities. Might be time to go back to the continent. Before you do, there's one thing. It's important. What's that? Let's meet in Larvik, at the Warriors' Hall. We'll speak there. Entiendo. De acuerdo, nos vemos en Larvik, que nos va a hacer TP. Dame tiempo, tengo que ocuparme de algo primero. O sea, creo que las dos, o sea, esta capaz que te hace TP.
A ver, antes quiero hacer la del hombre lobo que está acá, así que dame tiempo. Sorry, need to take care of something. Well, if you must, you must. I shall wait for you in Larvik for a time. If you don't make it, we'll meet in Vizima. After all, we do owe the Emperor a report. Ciri's our concern, ours alone. Perhaps. But that is not what we agreed with Emir. We must see him. Me trabaja con Emir, es que es un asco esta piba. Being awfully loyal to your patron. He's your patron as well, dear. Don't forget that, lest he remind you of it himself. If we gotta, we gotta. So be it. We'd never have known Ciri had returned if not for Emma and his agents. We owe him this. See you, Yen. Take care of yourself. Wait. This matter in Larvik. It really is important to me. I'd appreciate it if you didn't tarry. Ah, mierda. ¿Tanto así? Tengo un tiempo establecido o algo así, de alguna manera. Elfo misterioso. Último deseo. Una misión en Carmoran. ¡Qué rica! Piel de lobo, ¿no? Un par de cachos de misiones, ¿verdad? Me gustaría revisar el lugar que habíamos llegado nadando. ¿Por dónde fue? Para allá. Ay, ese clavado. Ese clavado tuvo problemas, que creo que había algo por algún lado que no revisé. Fue esto. Al otro lado estaba el cuerpo. Morkvark broke through this door. Must have smelled something beyond it. Symbol of Freya. Untouched. No sign of feeding. Morkvark doesn't devour his victims. Strange. Muy extraño. Alguien que estaba presa acá se convirtió en hombre lobo. It grew back. It always grows back. Starting to envy you. Wish to hear a story. If I have to, I'm all ears. Pensé que decía claro. Claro que no. Digo, no, que es. They knew they could not kill me, so they laid a trap, chained me down, locked me in here. Know what I did? I bit my leg off to free myself. Every bite brought pain, and howling, I vomited blood. Mm-hmm. Biting off your own limbs hurts. Who would have thunk? You don't understand. This was more. My mouth burned like swallowing fire, as if all inside me was torn
Felt I would die. But I did it. And then I shredded them, dashed them to bits, made tiny crumbs of those plowing heroes. Your story have a point. We're just doing some chest pounding. The moral is you cannot kill me, cannot stop me. I'll not be bound. Break any fetters. The curse. Free me, or I'll return to get you again. Oh, pero loco, no podés matarme, digo, pegarme en el medio de una cinemática, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Qué coso tengo? El de los malditos. El polvo de la plata va bien, ¿no? Hang your head from my saddle. Willing to talk now? Only now can I. Such is the curse. Makes me bite, scratch, mangle, till I drop. You've got time before the blood's gone from me, and I return. Listen, carefully. Undo the curse. Free me. Finally, I will reward you. Mentioned a reward of some kind. Looted, raided, drunk most away, all but one. True treasure hid away. Yours. Just help me. So, no joy in being a werewolf? Nay. It's the worst. Not the garden to which I'm bound, even. But the hunger. Anything I devour turns to ash. Ash I cannot eat. I cannot drink. Yet I bloody live and roam and prowl. The hunger is terrible. Una muy zarpada maldición, ¿no? La verdad. I bite my own flesh, but the smallest morsel burns my throat like boiling tar. Lasting hunger. Classic as curses go. Goes to explain why all those corpses went untouched. Help, or I'll return to shred you, rip you limb from limb. See what I can do. See and do, or I shall return. De comer. Pero qué cosa. ¿Ah? What?
Un montón de comida, pero... ¿qué viene? Nothing! Is this a mockery? Think this a diversion? I catch you again. I'll have reason to laugh. Pero si el tipo dijo que todo lo que comía le hacía, ¿no? No le puedo dar, o sea, lo que come no le quema, no sé qué, le quema por dentro. Todo lo que come se vuelve ceniza. No entiendo. Se cura matándolo y luego dándole su propia carne, si bien recuerdo. Su propia carne. Le tengo que dar la pata que está al lado. A ver. Farewell. See you soon. Pará, loco, ya vengo. Pesado, ¿no? Piel del hombre lobo, mutágeno, carne de hombre lobo. Ah, tengo que darle esta. Yo pensé que tenía que darle esta. Hubiera sido más inteligente que me dejara agarrar la pata de él. Pero bueno. ¿Tengo que esperarlo acá o tengo que ir a buscarlo? Pero no entiendo el por qué. O sea, no entiendo por qué esa es la liberación. Si aparte él ya lo hizo. Él dijo repetitivas veces de que se autocomió... Y no servía. ¿Cuánto demora en volver? ¿Es inmediato? Creo que es inmediato porque tengo que ir a verme con Jen, ¿sabes? Padre, ¿estás en tu casa? ¿Tu casa? Hola. Polimorfismo. A ver. Cambiar de forma, es decir, moldear tu propio cuerpo como si fuera ardilla, no es algo sencillo. No es como generar la luz brillante. Bueno, sinceramente esto no me interesa. Iba a hacer algo con respecto a... Pensé que iba a tener que ver con esto. Draft from below. A cave. No. Ahí volvió. Dale, boludo, que si me duerme la waifu. Encima, me tengo que ir a trabajar. Voy por acá. Prolonga hasta ahora. ¿Cómo me aparece el punto amarillo acá arriba?
Tipo en plan acá. Entiendo. Acá. Abajo del agua. Creo que haya algo abajo del agua, no es tan profundo esto. No. Bueno. Esto por acá. Vale, padre, ¿dónde estás, hijo de puta? Es que no tenía tu carne. En ningún lado tuve tipo la llave de esto. Si necesito una llave. Por acá. Morkvark doesn't give up easily. Pero ¿en cuánto demora en volver? Porque no lo estaría encontrando. No entiendo. Desastre del hombre lobo del jardín. ¿En dónde está? ¿En qué parte del jardín? Yo con gusto, pero... Capaz que, claro, capaz que tenía que matarlo cuando lo encontré por primera vez. Así ya tengo la carne. Y después cuando lo encontrás por segunda vez, ahí sí lo podés liberar. Pero yo como no lo maté, no lo hice bien. No sé. No creo, porque en realidad es como que, no sé, me estarías obligando a sí o sí tomar una acción que no tenés que por qué hacerlo en ese momento. Si no, encérrame con él, ¿no? Tipo una onda y no te puedo decir hasta que lo mates. O hacer que me siga y que no pare de seguirme hasta que alguno termine muerto. No, como que no, ¿eh? Dale, boludo, que se me muere, se me duerme Jen, capaz que no... Bueno, la encuentro después, la puta que te parió. ¿Dónde está? Pero ¿cuánto tengo que esperar de verdad, eh? ¿Medianoche quizás? Ahí va. Hola. A ver esto. ¿Cuál es la carne? ¿Cuál es? Tengo carne de puta madre, ¿eh? Tengo carne que se ve muy buena, la verdad. Cordero, pero bueno. No, caramelo, tengo de todo, ¿eh? Carne de pollo asado. Capaz que no está acá. Claro. Carne de hombre lobo. A ver.
Have a bite of this. That'll lift the curse. ¿Por qué? Betrayal or unrepied, tragedy. Ah! What did you do? That was your own flesh. As far as I know, curse doesn't allow for that. Oh, son, you tracked me, deceiver! Deceiver. Wanted me to lift the curse? Well, you're welcome. Ver, es que no, te juro que esta misión no la entendí, El resto de Siria ha llevado a Geralt y Jennifer hasta el jardín abandonado de Skellige. Allí esperaban encontrar un hombre llamado Menguado, el único que podría resolver todos sus apremiantes dudas. Por desgracia, primero se encontraron con alguien muy distinto, un monstruo conocido como Morkvarg. Por lo visto, era necesario que Geralt volviera a manchar con sangre su espada de plata. Geralt decidió probar un innovador método para acabar con la maldición, darle de comer al monstruo su propia carne. La idea tuvo un éxito relativo. Disipó la maldición, sí, pero Morkvarg falleció sin recuperar su forma humana. Sin embargo, el historial de horrendas acciones del pirata provocó que nadie sintiera excesiva pena por su pérdida. O sea, anuló sí la maldición, pero murió. ¿Pero cómo yo sabía eso? Es que te juro que no me enteré. No me enteré de cómo había que razonar. Porque el tipo ya había probado eso. El tipo se había comido la pierna, dijo. Me comí la pierna hasta ser libre. Y me quemaba por dentro, O sea, era esa parte, en plan como que lo quemaba por dentro por eso, porque era lo que le estaba salvando la maldición, digamos. Y nunca terminaba de comerlo o algo así. Raro. Aunque él siempre decía que vomitaba la sangre. En plan, nunca se llegó a terminar la comida, digamos, de alguna manera. No sé, No me quedó muy claro esta misión, pero bueno. No le demos tanta importancia tampoco. O sea, si nadie de la aldea que lo conocía está triste al respecto, pues bueno, sinceramente. Me dolería si ese hombre lobo era Skull, que realmente merecía ser salvado, pero... Si no, pues no. Vamos a entregar esta misión, vamos a... hazlo con Jen. No sé si me da el tiempo para hablar con Jen, No, mejor me voy. Y bien es mi día libre y puedo llegar tarde, pero... Siempre hay que mostrar un profesionalismo más del que me lo muestran a mí. Greetings. What may I help you with this time? Morkvarg, got a few more questions. Never heard of this Morkvarg. What is it exactly? Not what, who. The worst man Skellige has ever known. He held nothing sacred, raided the lands of his own clan, took gold from Nilfgaard, murdered women heavy with child. Ah, era un hijo de puta, bueno. I know the type. They said he feared but one thing, albeit secretly, the wrath of the gods. Morkvarg decided to prove everyone, himself included, wrong. So he came to Hindisfjall to raid the goddess's garden. This was years ago. Archpriestess Ulva stood in his path. He stabbed her in the breast and cast her into the mud. As her blood gushed forth, she cursed Morkvarg, and he transformed into a monster. The curse. Tell me more. Capaz que era ella la que te decía esto. Priestess Ulva cast it. So you said. It bound Morkvarg to the garden for all time. So even if he is killed, he returns there. Tampoco te dice mucho, ¿verdad? A ver, para.
I know that. They said he feared... Archpriestess Ulva stood in... Might have already run into this Morkvarg. He, werewolf? I know not. I'm afraid I've never seen him. Shame that. Was hoping you could tell me more about him, help me with my work. You might speak with Toradar's son, Einar. He saw Morkvarg and his men descend on the garden. He was the sole pilgrim to escape with his life that day. Settled in Larvik, you'll find him at the landing there, provided he's not at sea. Si instaló en Larvik, lo encontrarás allí en al desembarcar, a menos de que esté en el mar. Farewell. The goddess protect you from all... Sé que ya lo hice, pero me interesa mucho saber... A ver, ¿dónde está Larvik? Decime por favor que ya lo conozco y que me pueda hacer TP. Ah, no. No tengo ni idea de dónde está Larvik. Por lo menos no lo veo. Un bark. Unas de Dorbe. No, Ah, acá está. No, pensé que no. Pensé que estaba en el medio. Ah, no. Larvik. Pues no lo conozco aún. Qué pena. Hubiese estado interesante ver realmente esta misión y ver qué onda. Como que siento que me falta una parte de esta misión, O capaz que no, capaz que él mismo te decía... Mira, viste, por ejemplo, puede estar acá. Capaz que este es Larvik y no lo conozco. O esto es Larvik. Pero bueno, pasa nada. Al final las cosas pasan como pasan. Así que vamos a... But can you be sure that... Morkvarg's gone, for good. Guaranteed, or you'll get your coin back. I shall hold you to that, Witcher. Me hubiese gustado igual saberlo, Tengo que ir. Mira, reúnete con Jennifer en Larvik. A ver, ¿dónde era Larvik? ¿Dónde era Larvik? Mira la puta que me parió. Mira. Me interesa... Todavía podremos ir a hablar con Einar. Solamente quiero saber si Einar te puede llegar a decir algo... que fuera tipo una onda, no, si le das de comer su propia carne o algo así, tipo se libera. Porque está bien que lo hayamos matado, o sea, no quiero cambiar ese final de la misión, porque digo, era un hijo de puta. Mató a mucha gente y tal, pero... Una misión secundaria ahí. Mira el Larvik. ¿En dónde estará la parte del agua? ¿Será que tengo que bajar? Oh. Sí, ¿no? Capaz que muero, Einar, mira, ahí está. You're you dimwit! Drop one more and I'll keelhaul you! Got a minute? Preparing my boat, can't you see? Nilfgaardian dogs were the hunter's son. Got bigger game in mind. Morkvarg. Ah, so them's your apples. All right, ask away. In praise of Freya. You were there when Morkvarg raided the garden.
Heard you alone survived. True. I managed to flee. Great Mother was looking out for me that day. Bet she didn't give a lick about the priestesses. Apparently. Mokvarg had them bound, then slit their throats like horses for the sacrifice. And he laughed. Understand? He laughed. But Archpriestess Ulver cursed him with her dying breath. You are beastly now, remain so forevermore. Ah, saintly woman. What happened to Morkvarg? Hard to believe, but fur rose through his skin, and his mug stretched forth into a muzzle like a dog's or a wolf's. He howled, long and grieving, then lunged at his men. They tried to run, but he was fast as lightning. As he killed them, clamped his jaws round their throats, they turned to ash, just like that. Ash that seeped from twixt his fangs. Not good. Curse must be complex, multi-leveled. Such is the Great Mother's power. ¿Pero por qué no lo mató a él? ¿Será porque es el hijo? Help the priestesses. Why not? How could I? Alone against a dozen raiders that... Why are you staring? Just wondering. You people, obsessed with honor, courage, and so on. But you just cut and run? Strange. I ain't proud of it. Since that day, I've been seeking a worthy death at sea. Seems the goddess, she's not seen fit to summon me yet. Thanks for your help. Goddess, guide your sword. No respect for our customs. Not ye, nor that witch, Yennefer. A witcher, eh? Got me eye on you? Greetings. Bah. Goddess, guide your sword. No me dijo mucho, sinceramente. Capaz que porque ya está muerto. Capaz que si estaba vivo te saltaba alguna opción nueva. No lo sé. Antes de que me olvide, porque acá hay un montón de misiones secundarias para agarrar, lo que quiero hacer en realidad es volver a Lord... Lofoten... No, no era acá. Era en Linefield. A Linefield. Quiero volver a Linefield, a la tierra de Skull, y decirles que... ¿no? Que era un puto crack. Y que no murió en desgracia. Quiero limpiar su nombre, aunque el juego no me lo pida. Pero por favor que me deje hacerlo. ¿Es acá? ¿Harviken? No me acuerdo muy bien cómo se llamaba la tierra del pibe, ¿eh? No, claro. Era acá, en Lofoten. Pero claro, hay una tierra de tal. ¿No? O sea, es acá. Espero acordarme. Buah, un montón de misiones secundarias va a agarrar acá, Divino. Lo voy a dejar acá, gente, porque me tengo que ir. Así que... guardar, partida. Tremendo. Partida guardada. Tremendas misiones. Un poco de misión principal también, tal. Un poco de Ciri, que nunca está mal. La misión de esta del hombre lobo me dejó medio patidifuso, pero bueno. Un placer, como siempre, darle la bienvenida a los nuevos. Siempre me da mucho gusto conocer gente que vamos, que les interesa el mundo de The Witcher y tal. Espero que al nuevo, el Sombra del Héroe, me diga sus aventuras en The Witcher 1 y al final si va a terminarlo o no. Eso me interesa muchísimo. Que me diga si lo termina, en plan, de verdad, qué le pareció. Estaría muy, pero muy bueno. Bueno, próximo capítulo. Vamos a agarrar un montón de misiones secundarias. Vamos a ver qué onda con Jen. A ver qué pasa. Si me tira una misión o no sé. No sé qué me va a decir, sinceramente. No me está gustando Jen. Creo que lo expliqué en el minuto 1. Físicamente me atrae un montón. Es pura química, es puro sexual.
Pero abre la boca y es como que me la baja un huevo. O sea, es la típica Toxicer. Y no me copa. Veo que se me está muriendo los internet. Como que está como que yendo como que por velocidades. Claro. Sí, lo estoy viendo, Se me bajan los FPS, no sé por qué. ¿Será que es una señal para que me vaya? Me imagino. Así que hagámosle caso. Vámonos. Aunque no tengo fotogramas perdidos, Bueno. Gente. Como siempre un honor. Nos veremos en la próxima. Qué lástima que hoy, la verdad, hoy sí que era mi día libre y daba para jugar todo el día, loco. Es que vamos, me estoy gozando. Aparte, la gran pregunta es... No estaba en Belén. No estaba en Grado. No estaba en Skellige. ¿A dónde me van a mandar ahora? Bueno, tengo una misión en Kaer Morhen. Así que obviamente toca ir a Kaer Morhen. Que en Kaer Morhen se me va a juntar el ganado, Las mandé a todas para ahí. Está Trish, está Kairi. Y si llego con Jen, madre. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en Kaer Morhen. Muy interesante, como siempre. Vamos a ver en dónde termina esto. No sé si estaré cerca del final, porque es como que... O sea, Siri va marcando tipo onda los lugares grandes donde tenés que ir a explorar. Primero en Belén, porque tenés que empezar ahí. Después en Novigrado, tal. Y ahora en Skellige. Entonces es como que... ¿Y ahora dónde me vas a mandar? Hay un mapa nuevo, que creo que es el del DLC, pero no sé en dónde queda. Capaz que es por ahí, tipo, ya nos deja como que en el final del juego base y los comienzos del DLC. Puede ser. No lo sé. Lo veremos cuando lo veamos. Adiós. Que pasen bien.